que sería el diagnóstico de las deformaciones. Lo primero que hacemos cualquier técnico en taller es recibir vehículo y hacer una estimación y un análisis de lo que estamos observando. Observamos qué debemos reparar, debemos sustituir, qué costes va a tener para poder iniciar con un presupuesto lo que sería la relación con el cliente. Entonces, en un principio, como veis aquí, en esta imagen vamos a ver algo que vamos a tener que estar acostumbrados a que sea nuestra rutina del día a día. Un siniestro en el cual ha sufrido unos daños este vehículo y nosotros somos los encargados de devolverlo al estado original, a nivel estructural y a nivel estético también. Para ello, lo primero que deberíamos de conocer un poquito sería saber de qué materiales están compuestos normalmente nuestros vehículos, en este caso las carrocerías. Principalmente trabajamos con el acero. El acero es muy apropiado tanto para fabricación, es un elemento resistente, es dúctil, se puede moldear y es muy importante también entender que tampoco es uno de los materiales más caros a los que podríamos exponernos, sino los costes de los precios de los coches se dispararían y veríamos que hay una merma en las ventas. Que sepáis que también es importante tanto para lo que es la estructura como para las piezas exteriores, tanto lo que es una puerta como podría ser un pilar o un larguero, que son cosas totalmente diferentes pero que componen normalmente estas carrocerías autoportantes, son elementos que van a estar constituidos de lo que sería el acero. Los paneles exteriores se fabrican normalmente con aceros dulces que tienen un componente de carbono menor a 0,2% y normalmente a nivel estructurales recurrimos a aceros ALE, que son aceros de alto límite elástico. Lo bueno que tiene para nosotros como técnicos es que no son difíciles de trabajar en cuanto a reparación porque tenemos ya las técnicas de trabajo con el acero bastante desarrolladas y evolucionadas. ¿Qué es lo que está sucediendo a día de hoy? Hay una nueva tendencia, lo conocéis todos, los vehículos híbridos y eléctricos por el tema del medio ambiente y el tema de la polución. Trabajan incorporando baterías. Las baterías suman mucho peso a lo que sería un vehículo convencional y nos damos cuenta que subir peso es consumir energía para moverlo, con lo que se busca aligerar ese peso total del vehículo. ¿Cómo se puede conseguir? Pues directamente vamos a buscar materiales más ligeros y en ello encontramos al aluminio como un metal que es mucho más ligero que el acero. Sí que es verdad que a nivel técnicas de reparación es más complejo, ya os contaré un poquito más sobre este material, y también se recurren a materiales sintéticos, como por ejemplo si veis la carrocería de un BMW i3, a día de hoy ya son fibras de carbono las que están reinando lo que sería la gama alta. En gamas más bajas la fibra de vidrio lleva muchos años haciendo uso de la misma la factoría y la fabricación y se están consiguiendo aligerar los pesos totales de vehículos. Eso conlleva diferentes técnicas de trabajo, con lo que nosotros tenemos que ser ávidos y resolutivos para trabajar estos tres materiales que son los que más vamos a encontrar. Bien, como veis en este tipo de presentaciones en las que os cuento un poquito y os voy dando la clase de forma un poco más interactiva, en el Power irán saliendo actividades. Es momento para que vosotros podáis parar ahora el vídeo tranquilamente y leer en este caso actividad 1. ¿Cuáles son los materiales más empleados en la construcción de carrocerías? ¿Cuál es la tendencia? Tranquilamente vosotros vais anotando y posteriormente realizaréis la entrega de todo este contenido un poco sintetizado en estas actividades. Os servirá también para ir tomando apuntes y a la vez para ir consolidando los aprendizajes. Bien, la respuesta de esta os ayudo, que es la primera. Materiales los hemos escuchado. Acero, aluminio y materiales sintéticos. Cuando me refiero a materiales sintéticos, pensar en plásticos. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cuál es la tendencia? Pues que nos vamos hacia los aluminios y los materiales como los plásticos, los materiales sintéticos, por el tema de la necesidad de aligerar los vehículos con la incursión de estas nuevas formas de alimentar lo que sería a nivel eléctrico e híbrido el temas un poco más complejos a nivel reparación. Pero también son cosas que vais a controlar, no os preocupéis. Bien, lo primero, cuando entra un vehículo a taller, es valorar el siniestro. En este caso vamos a diferenciar dos partes. Vamos a valorar siniestros en elementos metálicos y también posteriormente en el tema vamos a hablar un poquito de elementos sintéticos. Bien, primero, cuando el siniestro va a entrar al taller. El jefe de taller o también el perito tasador de las compañías con las que trabajamos establece un precio de reparación que tiene que estar de acuerdo. Si no está la mutua por en medio, no está la aseguradora, directamente será el presupuesto que le facilitemos al cliente. Bien,
La ley obliga a realizar este presupuesto y entrada a lo que sería la posible venta. En nuestros talleres nos levantamos todos los días para finalmente ganar dinero. No tiene sentido ni dar un precio mucho mayor porque el cliente hará una comparativa y verá que no somos los interesantes para él y se irá a la posible venta de producto, de servicio. Y si el precio es menor y no tapamos los costes, como os he puesto aquí, no vamos a ganar dinero, y trabajar para no ganar dinero tampoco es la idea. Entonces es importante que tengáis en cuenta que ese presupuesto tiene que ser fiable y real, y tenemos que tener algunas técnicas, algunas estrategias, algunos recursos para realizar una estimación antes de hacer la operación. No sabemos ni cuánto tiempo ni cuánto dinero nos va a costar. No podemos enfrentarnos a eso y el cliente no nos va a dar un cheque en blanco, con lo que necesitamos de estos recursos, que os contaré seguidamente. Bien, las fases de una valoración siempre debéis de tener en cuenta entrar al vehículo, perfecto, lo analizamos visualmente, os enseñaré también algunas técnicas más para ver qué está pasando. Identificaremos también las operaciones y piezas sobre las que hay que actuar. Por lo tanto, es importante que ya conozcamos el nombre de las piezas que constituyen nuestra carrocería. Bien, posteriormente necesitamos un proceso de trabajo, ¿vale?, para poder hacer la reparación, y para eso necesitamos haber hecho muchas para poder ya generar tasaciones bastante buenas, o acudir a tablas de datos que ya existen, que han proporcionado normalmente los centros de investigación de las propias mutuas, como puede ser Centro Zaragoza o Cervimap, en las cuales ellos ya han hecho esa reparación y nos dicen cuánto cuesta hacerla, tanto en tiempo, y ahí ya depende de lo que cobremos la hora de taller, como también en dinero, porque también tienen presupuestadas suministros de piezas y demás. Así que, como os he puesto aquí, el presupuesto nosotros siempre lo vamos a hacer con las piezas y con el tiempo. Para ello, el precio de las piezas, contacto con suministro, empezáis en un sector en el cual los proveedores van a ser vuestros aliados, con lo que es importante ir conociendo este tema, y el tiempo que cuesta hacer los trabajos, que eso es una cuestión más que la conlleva el haberlos hechos o ya consultar tablas que nos diga alguien que lo haya hecho. Bien, a nivel curiosidad, seguramente lo habréis escuchado anteriormente. Si vemos o nos cuentan, me han dado el vehículo como siniestro total, ¿qué significa eso? Pues que el valor de la reparación es mayor al valor del vehículo de mercado. El valor del vehículo de mercado es el que a día de hoy tiene bajo una tasación genérica ese coche en lo que sería la puesta en venta al mercado actual. A ver, es difícil, se llama el valor de mercado, es también llamado el venal. Es difícil cuantificarlo porque podéis entrar en diferentes páginas de segunda mano y ver que cada uno vende un Seat Ibiza del año 2015 con el mismo motor, diferentes kilómetros, diferente estado de conservación. Es un tanto extraño el poder fijarlo. Para ello, como veréis, hay una serie de webs, como por ejemplo es la de autoresiduos.com, en el que tú metiendo una serie de datos que ahora os comentaré, te puede dar el valor venal. Es un valor que es genérico, ¿de acuerdo? Entonces es interesante que conozcáis el cómo sacarlo. En el caso del siniestro total, el valor límite para repararlo, porque si es mayor ya no se repara, sino que te dan el valor de indemnización del vehículo y te dicen cómprate otro. Es más caro repararlo que volverlo a dejar como un valor venal, te doy este dinero y ahí se acaba la transacción. Normalmente siempre tendremos que antes de desmontar no supera el 75% del valor de este vehículo que hemos sacado como venal. Pensar que se hace el 75% porque cuando desmontas siempre es fácil encontrar algunos elementos que inicialmente no habías detectado, hinchan y aumentan el presupuesto final. Los daños ocultos se estiman en un 25%, entonces si un coche vale 10.000 euros en valor venal, tendríamos inicialmente hasta 7.500 de reparación máxima sin haber desmontado. ¿De acuerdo? Bien, esto por ejemplo es un siniestro total. Lo podemos ver sin hacer muchos cálculos, pero rápidamente podemos intuir qué costes va a conllevar esta reparación y luego habría que compararlo con el valor de mercado de vehículo. Vamos a hacer una actividad. En esta actividad es de investigación, está bastante interesante, y es que vais a calcular el valor venal de un vehículo, ¿vale? ¿Cómo lo vais a hacer? Muy sencillo. Necesitáis seleccionar un vehículo, el que tienes en casa, uno que te guste o cualquier otro, ¿de acuerdo? La marca, el modelo, el tipo de motor, si es gasolina, si es diésel, si es híbrido, si es eléctrico, la cilindrada.
la fecha de la matriculación de la primera, cuando este vehículo empieza a rodar, y ahí empezaremos a introducir datos. Aquí, como veis en la figura que veis en imagen, es el tema de autoresiduos.com. Entonces, lo introducís todo, sacáis el precio de web, ese es el valor de mercado que tendría el vehículo. Y ahora vais a calcular el límite máximo de la reparación, que solo es pensando en aplicar un 75%. Multiplicáis, si el valor venal eran 20.000 euros, pues por 0,75 y veréis que os dará en torno a unos 15.000 euros, que sería el valor venal. Ahora, para acabar la actividad, entrar en una página de compraventa de la que estéis normalmente habituados. Hay muchas que se dedican específicamente a vehículo y hay otras que son genéricas que también tienen apartado de vehículo. Apuntáis la web, la que os guste, y buscáis algún coche similar al que estamos mirando el valor venal. Y me comparáis los precios del valor venal al valor real que se intenta dar de salida en las ventas online. ¿De acuerdo? Bien, os dejo con esta actividad y en breve retomamos. Bien, vamos a empezar a hacer valoraciones. Para esto está claro que hay una parte y es, ¿se va a reparar o se va a sustituir la pieza afectada? Es muy importante que entendáis que lo primero es lo que os he puesto. 3 casos, ¿vale? Lo primero es valorar si es posible la reparación. En algunos casos no es posible reparar, por ejemplo en marcos de puerta, en una pieza que consistan daños que superen el 50% de la superficie, un capó, un techo que hayan daños que superen el 30% de la superficie, directamente ahí no se repara. Se procede a la sustitución y se hace presupuesto de pieza sustituida. Si sí que es posible la reparación porque el daño no es tan grave, vamos a calcular el coste de la reparación. Y en el momento que tengamos el coste de la reparación, también necesitamos conocer el precio de la sustitución de la pieza. En vez de arreglarla, voy a cambiarla. Si comparamos estos dos costes, el precio menor es el que gana, como siempre. ¿De acuerdo? Las mutuas, los clientes, todos no van a querer gastar dinero de más. Y nosotros tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, si el coste de la reparación es mayor que el de la sustitución, no se reparará y procederemos a sustituir la pieza también. Bien, ¿qué queda? Pues cuando sí que es reparable y cuesta menos que la sustitución. En ese momento se procederá a realizar una reparación. Esto es algo muy sencillo que debemos de tener en cuenta antes de saber qué vamos a decirle al operario, o nosotros mismos como operarios, como técnicos, vamos a empezar el camino para resolver el problema. Bien, por ejemplo en este caso vemos una aleta trasera de un vehículo y se ve que los daños son de una superficie muy importante. Hay pliegues que van a hacer muy difícil que recuperemos la pieza y además es fácil que en algún pliegue de estos haya rotura y, como vemos aquí, procederíamos directamente a una sustitución. En este caso veríamos la parte superior si también está afectada, pero parcial o total de aleta trasera. ¿De acuerdo? Bien. Centraos ahora vosotros, parar un segundito y volcar este contenido. La actividad 3 dice en qué caso se debe reparar una pieza de un vehículo en taller. Y posteriormente ya, si esto lo tenéis claro, cuando se sustituye o cuando se repara, vamos a empezar a diagnosticar. Así que junto con esto que vamos a ver a continuación, más el trabajo que tenéis preparado para taller, yo creo que podéis ya empezar a tener criterio y validez en los argumentos de qué tipo de daño es y qué tipo de reparación, costes y demás vamos a tener que asociar a la misma. Bien, ¿qué podemos hacer para diagnosticar una deformación? Lo primero, entra vehículo y nosotros vemos el vehículo. Pues muy bien, habéis hecho bien. Lo primero es el diagnóstico visual. Los pasos siempre es que debemos de limpiar la superficie. Las superficies, cuando tienen brillo, nos dan mucha más información que cuando están llenas de polvo o cualquier otro material que los haga mate. ¿Por qué? Porque ese brillo, cuando proyectamos luz, nos da información. ¿Qué os he comentado aquí? Nada, rápidamente limpiaremos la superficie y miraremos y buscaremos reflejo. Como veis en esta anomalía, en esta incidencia, en este siniestro, lo que vemos es que la luz, que debería ser lineal, tiene aquí una curva. ¿Qué significa cuando una línea de luz se abre? Pues que la zona está hundida, está más baja. Visualmente también lo podemos observar, pero la luz nos va a ayudar en casos más complejos. Y si las líneas se acercaran, estamos hablando de que la zona está más salida, está más alta. ¿De acuerdo? Mirad la imagen, podéis seguirlo también en imágenes del libro. ¿Qué más podemos hacer para diagnosticar? ¿Qué herramienta tenemos? Bueno, el tacto. El tacto parecerá obvio,
pero yo siempre he comentado que el carrocero chapista debe de ver con la mano. ¿Qué significa eso de ver con la mano? Muy sencillo. Nosotros lo que haremos será con la mano, pasaremos varias veces haciendo desde una zona que esté bien al posible daño, pasándolo por encima y en diferentes direcciones. Y ahí localizaremos las imperfecciones que deba de tener ese vehículo para nosotros ya proceder a cómo ir resolviendo esta cuestión. Se debe ir realizando esta operación poco a poco mientras vamos reparando también. Veréis que vais a coger la costumbre de ir pasando la mano por encima del trabajo que estéis realizando. Es importante y es muy digno de que el trabajo se está siguiendo y se está haciendo una evolución correcta del mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer un diagnóstico mediante el lijado. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Vamos a hacer un buen seguimiento de una operación y nosotros lo que vamos a hacer es lo primero, ante el golpe, es lijarlo un poquito con un taco de lija o con una garlopa, que veréis ya lo que es cuando hablemos un poquito de herramienta. Y esa superficie, en el momento que nosotros la estamos lijando, ¿qué va a pasar? Que las zonas más altas sí que va a tocar la lija y las va a ir comiendo, esos son los picos altos, y las zonas más bajitas, los valles, lo que está hundido, no va a tocarle lo que sería la superficie de la lija, con lo que veremos que la pintura no está ahí comida. Ahí siempre tendremos que seleccionar un taco de lija, como veis en la imagen, apropiado de tamaño, muy importante, que sea un poquito más grande que la bolladura, si no la metemos dentro y lijamos ahí y no estamos haciendo un trabajo correcto de identificación. ¿De acuerdo? Y otra cuestión que tenemos también a nuestra disposición sería el diagnóstico mediante reglas o peines de siluetas. Bien, si la zona es recta, lo que hacemos es ponemos una regla en contacto con esa línea y vemos si está hundida, pues habrá una distancia entre la regla y la superficie a reparar. Si la zona es curva, la regla no nos va a dar información, con lo que entonces en ese momento utilizamos un peine de siluetas. ¿Qué es lo que tenéis aquí? El próximo día en taller os enseñaré este tipo de instrumentos, de herramientas, que nos sirven para poder coger la forma, como veis aquí, gracias a las líneas que se pueden modificar, y en ese caso lo que hacemos es trabajar una forma. Luego lo desplazaríamos a otra parte de este estribo y veríamos si dista la superficie, deberíamos de sacarlo un poquito más, o si vemos que intenta incluso tirarlo para atrás, veríamos que es que está sobresalida. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pues os toca ahora a vosotros. Actividad 4. Cita las 4 formas de diagnosticar que conoces y explica cómo se procede en cada una de ellas. Hacemos una paradita en el camino y vosotros mismos veis un poquito de qué hemos estado hablando este tiempo. Recordarlo, tenemos la visual, tenemos la de con el tacto, tenemos muy importante dos tipologías, que es la de lijado, que utilizaremos un taco de lija y veremos qué está pasando, y por último, la utilización de reglas o peine de siluetas. Así que pensar un poquito y explicar cada una de ellas. Vamos a seguir en breve. Bien. Ya tenemos claro cómo empezar a diagnosticar, ya sabemos con qué podemos tocar, medir, ver. Necesitamos ya darle forma a esta clasificación, que os voy a comentar a partir de ahora. Podemos tener diferentes tipologías, dos tipos de clasificaciones. Una es si miramos la superficie del daño, o sea, cuánto de zona nos está diciendo vehículo que está dañada. Y otra es según el tipo de acceso para reparar la bolladura. Quiero que entendáis que esto lo vayamos a desarrollar en un minuto o dos, pero sí que es verdad que no entendéis aún del todo algunas partes del vehículo. Cuando empecéis a desmontarlas, a verlas, a tocarlas, os daréis cuenta que hay algunas que tienes acceso por las dos partes, por la parte de fuera y por la parte de dentro. Como por ejemplo tenemos en las aletas delanteras de los vehículos. Puedo meter la mano por el pase de rueda y estoy trabajando interiormente sin muchos problemas. Pero, si bien es cierto, si veo un estribo, veréis que solo puedo trabajar por fuera, o en muchas partes superiores de aletas traseras es imposible acceder por la parte de dentro, con lo que nos va a hacer que cambiemos los métodos de trabajo, los equipos y las herramientas para poder realizar un buen trabajo de chapa. Bien, vamos a verlo de forma más desarrollada, como os decía. Atendiendo a la superficie del daño. Nosotros vamos a diferenciar tres niveles. El primer nivel va a ser cuando la deformación sea leve. Leve significará que es una deformación más pequeña que un puño. Estamos hablando de algo realmente pequeño. Arañazos hasta 30 centímetros de longitud y 5 centímetros de ancho. Todo eso
va a ser considerado como leve. Un daño medio es cuando estamos entre un leve y un fuerte. ¿Qué sería eso? Bien, pues cuando ya está por encima del leve, en piezas pequeñas, ¿vale? Por ejemplo, piezas pequeñas se consideraría una aleta, un estribo, una puerta, cuando abarca menos del 20% de la superficie de esa pieza. ¿De acuerdo? Haríamos 5 partes, como mucho, que ocupe una parte. Si tenemos piezas grandes, como puede ser un capó, un techo o una aleta trasera, estamos hablando de que tiene que ser inferior la superficie dañada del 8%. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo será fuerte? Pues cuando vaya a exceder estos dos límites. Si es más del 20% en piezas pequeñas, ya consideramos que es un daño fuerte. Y si son piezas grandes, como era capó, techo y aleta, era más del 8%. Con lo que es muy sencillo. Leve con estos valores, un puño, la deformación, 30 centímetros de longitud de arañazo, 5 de ancho. Medio, hablamos de menos del 20% de la superficie en pequeñas y el 8% en grandes. Y por último, cuando ya es considerada como fuerte, es que ha excedido de ese 20% en las pequeñas o del 8% de la superficie de la pieza en las grandes. Así, también deberíamos de entender que la primera cuestión es ver la superficie. ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer el técnico? Bueno, cuando ya tenemos claro si es daño leve, medio o fuerte, tenemos que valorar la intensidad del daño. O sea, la superficie no lo es todo. Si vemos que la intensidad es muy alta, podremos subir un escalón y un daño leve lo podremos considerar medio o uno medio fuerte. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando está muy plegado, cuando está rota esa chapa, incrementa la dificultad de realizar un buen trabajo de reparación. Con lo que en este momento lo que hacemos es subir un escalón. El daño leve se convertirá en medio y el medio en fuerte. Recordarlo. Primero superficie, segundo intensidad. Bueno, si lo recordáis, será sencilla esta actividad. Explica los 3 niveles de daño. Atendiendo a la superficie. Recordar, me ponéis leve, medio y fuerte. Y me ponéis, importantísimo, las cuestiones que os van a dar criterio como técnico a poder hacer una buena valoración. ¿Qué porcentajes, qué mediciones tiene en cada uno de estos casos? Bien, y vamos a hacer una actividad de una simulación práctica que considero que al final todo esto que hablamos lo tenemos que llevar a algo que valga, a algo que sea útil. Y en ese caso vamos a ver, por ejemplo, una simulación práctica de baremación, de peritación, de lo que sería, os voy a poner 3 casos, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacerlo con superficie, el criterio que hemos hablado, e intensidad si subimos escalón. El primer caso sería una puerta con un daño del 12% de su superficie sin roturas. Una puerta, ya tenemos que distinguir entre si es una zona que se considera pequeña o grande, ¿vale? Hablamos del 12%, el 12% de su superficie y no tiene roturas que impliquen una intensidad, una cuestión mayor, ¿vale? Para subir de escalón. Bien, pues nos vamos a las tablas anteriores y rápidamente vemos que, vamos a ver, una puerta, un 12%, ¿es menos? Sí. ¿Qué significa? Que estaríamos en un daño de tipo medio, ¿de acuerdo? Y además, como la intensidad no tiene rotura ni tiene un pliegue muy pronunciado, no debemos de subir a fuerte. Significa que este daño sería ¿de qué tipo? Muy bien, así es. Daño de tipo medio, ¿de acuerdo? De la misma manera os he puesto un caso 2, que será un techo con daño del 15% de su superficie. Volveríamos a la tabla, buscaríamos techos, miraríamos porcentaje. Dice un caso 3, una aleta delantera con un arañazo de 20 centímetros de largo y 3 de ancho. Y por último un caso 4, que es un estribo con un 10% de superficie dañado, pero con una rotura importante. Primero recordar criterio de superficie, nos vamos a la tabla. Y 2, criterio de intensidad. Si vemos que está rota o que tiene un pliegue demasiado pronunciado, subiremos de escalón y pasaremos al siguiente nivel de daño. ¿De acuerdo? Bien. Y la otra cuestión que os hablaba antes es, entendiendo ya la primera clasificación según la superficie y la intensidad, también hay otra cuestión que os comentaba y era si tienes buen acceso o mal acceso a la hora de reparar, porque va a complicar las cosas. En muchos casos no tenemos buen acceso.
¿de acuerdo? Normalmente esto lo veremos categóricamente en las leves, ¿de acuerdo? En los daños leves. Si tenemos acceso directo es que puedo entrar a trabajar por la parte de fuera, normalmente siempre se puede por la de fuera, pero a veces por la de dentro no. Si puedo por ambas, nos permite técnicas de trabajo con herramientas como martillo, tas, lima de carrocero, y hablamos del acceso directo. Si no hay acceso directo, es cuando normalmente por la parte de atrás, por la parte que no vemos de la chapa del vehículo, no tenemos forma de acceder porque la morfología del vehículo nos lo impide. Por ejemplo, un estribo. Esa parte lateral que tenemos bajo puerta, no puedo entrar por detrás. Está totalmente cerrado, ¿de acuerdo? Entonces ahí solo voy a poder trabajar por fuera. Para ello, como veis aquí, en esta línea de trabajo, nosotros solo vamos a poder trabajar por fuera. Tenemos técnicas que sinceramente son muy útiles, y son rápidas y son ágiles, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, aquí vemos la imagen de la pieza por la que solo podré trabajar por fuera. Así que rápidamente vamos a volcar esta idea. Explica los dos tipos de daño según el acceso que tengamos. Recordar, desarrollarlo tranquilamente con vuestras palabras. Con acceso directo, ambas partes vamos a poder tocar, o sin acceso, solo puedo tocar por una sola de ellas. ¿De acuerdo? Bien, y ya para acabar un poquito todo el tema de lo que serían baremos de reparación, entramos a lo que sería ya, vale, me ha quedado claro que vamos a mirar la superficie, que vamos a mirar la intensidad y que vamos a mirar si tengo acceso o no a la pieza por ambas caras. Perfecto. Al final nosotros lo que tenemos que elegir es un tiempo. El tiempo nosotros es realmente lo que vendemos. El taller, las piezas sacamos cierta parte a veces, ¿vale? Pero realmente el negocio de las piezas es del suministro, ¿vale? Es del proveedor. Nosotros lo que tenemos que tener es un buen negocio que venda tiempo, ¿de acuerdo? Esa mano de obra. Entonces el presupuesto, como os pongo aquí, siempre va a estar relacionado con las piezas y con el tiempo de trabajo, que es lo que nos dedicamos los talleres. Es lo que os he dicho anteriormente, necesitaremos aproximarnos mucho a la realidad. El problema es que existen muchos tipos de coche y muchos tipos de siniestro. Y tú mirándolo, aunque tengas mucha experiencia y tengas mucho bagaje, no es fácil determinarlo. Más o menos sí, pero ese más o menos puede ser conflictivo a la hora de ver los números del taller. Para eso necesitamos una base de datos que nos sirva de estándar o de referencia. Y los fabricantes, junto con los centros de investigación, lo que hacen es que realizan estas reparaciones simuladas y miden los tiempos que tardan en hacerla. Y nos sirven a nosotros de información para en unas tablas decir, vale, ¿cuánto cuesta hacer esta reparación maleta delantera de un daño leve, más o menos, con acceso o sin acceso? Tanto tiempo. Perfecto. Pues ese tiempo es el que cogemos nosotros como referencia para presupuestar. ¿Vale? Bien. Con esta cuestión veréis que en esta etapa tan tecnológica que estamos viviendo, pues ya existen diferentes programitas de gestión de taller y realizamos variaciones con ellos. Los más utilizados, el Auda Plus y el GT Estimate. Aquí os he puesto lo que sería un pantallazo del protagonista, en muchos casos del inicio del presupuesto. Este es el GT Estimate. Y el Auda Plus de Audatest sería este otro pantallazo. Son programas que nosotros vamos a ir metiendo qué le pasa al vehículo y él nos dirá los tiempos con los que deberíamos de estar presupuestando. ¿De acuerdo? Bien. Por último, esta actividad y pararemos un poquito y retomaremos en un segundo vídeo lo que es la segunda parte de este tema. Para ello, la actividad 8 dice ¿cómo se puede saber el tiempo que vas a gastar en una operación de reparación para hacer un presupuesto? ¿Somos adivinos? No. Recordar, tenemos ayuda. Y si sabéis de qué va a ir esa ayuda, de qué vamos a estar hablando, si conocierais algún nombre de algún programita que pudieseis utilizar para cuando lleguéis al taller, que ya sepáis más o menos cómo se debe de trabajar y con qué herramientas vamos a hacer este tipo de baremaciones y presupuestos. Bien, nos vemos en la segunda clase. Estamos en contacto.